Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Dávila y voy a presentar el trabajo titulado Estudio de la cinética de absorción y eficiencia de remoción de cobre por perlas compuestas de alginato quitosano Aspergillus australensis. Es conocido que algunas fuentes de contaminación de metales pesados como el cobre son provenientes de procesos industriales, la agricultura y la minería. Por lo tanto, es muy importante que antes de descargar aguas residuales al medio ambiente, concentraciones como la de cobre se reduzcan por debajo de los estándares permitidos por las regulaciones medioambientales, ya que de no ser así, efectos adversos pueden ocurrir en la salud de los humanos, así como traer consecuencias a la flora y fauna que esté en contacto con altas concentraciones de este metal pesado. Algunos estudios realizados en México han reportado la presencia de altas concentraciones de cobre en aguas residuales de zonas mineras. La concentración de cobre reportada va desde los 12 hasta los 787 miligramos por litro. Al observar estos valores, se puede notar que en todos los casos se rebasan los límites máximos permisibles de concentración de cobre en aguas residuales. Por lo tanto, para realizar un adecuado tratamiento de este tipo de aguas residuales se han diseñado una gran variedad de tecnologías, entre las cuales podemos encontrar el proceso de adsorción. Este proceso ha adquirido interés por parte de los investigadores debido a su simplicidad, efectividad y bajo costo durante su aplicación. Un término que se deriva de este proceso es el término biosorción, el cual puede definirse como la adsorción pasiva de sustancias tóxicas en materiales biológicos. Se ha reportado que al hacer una combinación de materiales biológicos y utilizarlos como absorbentes para remoción de iones metálicos son una alternativa al uso de absorbentes convencionales. Por lo tanto, los investigadores se han centrado en el desarrollo de absorbentes sencillos de utilizar, efectivos, que los podamos encontrar de manera abundante en la naturaleza, que el proceso de obtención sea económico y sobre todo que durante su aplicación no tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Una alternativa para implementar el proceso de biosorción de iones metálicos es la inmovilización de células microbianas a partir de materiales biológicos. Se ha reportado el uso de algunas técnicas de inmovilización en donde biomateriales como el quitosano, alginato, celulosa, carbón vegetal, arroz, paja, mazorca de maíz, entre otros, se han utilizado como materiales para dar soporte a las células microbianas. El quitosano es un biopolímero que se obtiene a partir de la quitina, la cual se extrae desde el exoesqueleto de crustáceos e insectos. Por lo tanto, este biomaterial se puede encontrar de manera abundante en la naturaleza. Por otro lado, se ha demostrado que tiene un importante potencial como absorbente. Otro biomaterial que ha sido utilizado para la remoción de metales pesados de aguas residuales es el alginato. Este biopolímero puede ser extraído a partir de macroalgas pardas para ser aplicado como un absorbente y un intercambiador iónico. La biomasa fúngica ha demostrado tener aplicación como un absorbente de iones metálicos debido a la presencia de una gran variedad de grupos funcionales en la pared celular. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue sintetizar un biomaterial a partir de alginato quitosano y biomasa del hongo metal tolerante Aspergillus australensis que pueda ser utilizado para la remoción de cobre de aguas residuales. En esta investigación se analizó la influencia que la concentración inicial tuvo sobre la capacidad de absorción y la eficiencia de remoción de cobre a partir de soluciones sintéticas. También se evaluaron 3 modelos cinéticos para entender el mecanismo del proceso de absorción a partir de utilizar las perlas compuestas como absorbente de iones de cobre. Para llevar a cabo el objetivo del estudio, primero se realizó el cultivo del hongo Aspergillus australensis a ciertas condiciones para finalmente realizar la inactivación de la biomasa. Luego de esto, se prepararon las soluciones de alginato y quitosano y se realizó la síntesis de los biocompósitos con biomasa inmovilizada por medio del método de goteo. Una vez que se tuvieron los biocompósitos, se prepararon las soluciones sintéticas de cobre con concentración inicial de 57, 375 y 693 miligramos por litro a pH de 3.5 para realizar el estudio en lote. Para esto las soluciones de cobre se pusieron en contacto con la masa del absorbente.
La concentración residual de cobre se evalúa a diferentes tiempos con la ayuda de un cromatógrafo iónico. Para evaluar la capacidad de absorción y la eficiencia de remoción de los biocompósitos, se utilizaron las siguientes dos fórmulas. Luego de esto, se analizó el comportamiento de los datos experimentales en base a los modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden y Elovich. Para determinar el mejor ajuste de los datos experimentales, se utilizaron diferentes índices de evaluación. En cuanto al análisis de los modelos cinéticos, los datos experimentales para la cinética de absorción a 57 miligramos por litro tuvieron el mejor ajuste al modelo de pseudo-segundo orden debido a los valores de los índices estadísticos. Esto puede indicar que el proceso de absorción posiblemente se lleva a cabo por medio de una absorción química, que la superficie del biocompósito puede tener una gran cantidad de sitios activos y que pudieron ocurrir interacciones electroestáticas e intercambio iónico entre los grupos funcionales del absorbente y los iones de cobre. Para la concentración inicial de cobre de 375 miligramos por litro, los datos experimentales mostraron el mejor ajuste para el modelo de Elovich debido a los valores de los índices estadísticos. Esto implica que el proceso de absorción se pudo haber llevado a cabo por medio de una absorción química e implica también que la superficie del absorbente puede ser energéticamente heterogénea. Finalmente, para la concentración inicial de cobre de 693 miligramos por litro, el mejor ajuste de los datos experimentales se obtuvo para el modelo de pseudo primer orden debido a los valores de los índices estadísticos. Por lo tanto, se puede concluir que el proceso de absorción se pudo haber llevado a cabo por medio de la difusión de los iones de cobre a través de la interfase del absorbente, y que pocos sitios activos pudieron haber participado en el proceso de absorción. Finalmente, se analizó el efecto de la concentración inicial de cobre en la capacidad de absorción y eficiencia de remoción de cobre con los biocompósitos. En cuanto a la capacidad de absorción, en la figura 1 y tabla 1 se puede observar que esta aumenta al aumentar la concentración inicial de cobre. Esto significa que al incrementar la concentración de cobre, la fuerza motriz de la transferencia de masa pudo haber incrementado entre la solución acuosa y la superficie de los biocompósitos. Algunos autores mencionan que esta es una tendencia en la mayoría de los estudios de absorción y que la capacidad de absorción de estos materiales depende de factores como la concentración inicial, el pH y el tipo de proceso de síntesis del absorbente. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia de remoción de cobre, se puede observar en la figura 2 y en la tabla 1 que al aumentar la concentración inicial de cobre, la eficiencia de remoción disminuye. Se lograron remover alrededor de 28, 87 y 130 miligramos por litro de cobre para la concentración inicial de 57, 375 y 693 miligramos por litro respectivamente, lo cual según la tabla 1 representa una eficiencia de remoción del 55, 23 y 18% respectivamente. Lo anterior se puede atribuir a que posiblemente se encuentran más sitios activos disponibles a 57 miligramos por litro que a 375 y 693 miligramos por litro, lo cual conlleva a más iones de cobre absorbidos sobre la superficie de los biocompósitos. Se demostró que los biocompósitos sintetizados a partir de alginato quitosano y biomasa de Aspergillus australensis mostraron tener un gran potencial como absorbente y ser una gran promesa para la remoción de altas concentraciones de cobre en fase acuosa y condiciones ácidas. Se puede observar que a medida que la concentración aumentó, el mecanismo de absorción pasó de ser una absorción química a una absorción física. Al aumentar la masa de iones de cobre en solución, los sitios activos disponibles pudieron haber disminuido, por lo que se facilitó la absorción a través de un proceso físico. La capacidad de absorción de los biocompósitos y la eficiencia de remoción de cobre fueron dependientes de la concentración inicial de cobre en la solución. Es decir, la capacidad de absorción de los biocompósitos aumentó al aumentar la concentración inicial de cobre, mientras que la eficiencia de remoción disminuyó al disminuir la concentración inicial de cobre. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.